Soy Elaine, y siempre pensé que si me entregaba por completo a mi familia, un día se darían cuenta de sus errores y me pedirían perdón. Pero cuando mi esposo me humilló frente a su amante y todos los invitados, supe que debía vivir para mí. Ese día era el cumpleaños número 7 de Henry, mi nieto. Toda la familia se reunió en la mansión de Rachel y su esposo, a las afueras de Charleston. Niños corriendo, gritando, el sonido del papel de regalo crujiendo, música pop, a todo volumen en la sala. Yo estaba en la cocina con la puerta cerrada y solo escuchaba el eco de todo, como si estuviera en otro mundo, un mundo solo de calor, aceite hirviendo y mis manos enrojecidas por el fuego. Nadie entró a preguntarme si necesitaba ayuda. George, mi esposo, estaba sentado en el sofá en medio de la sala, balanceando un barco de juguete frente a Henry, haciendo ruidos de brum, brum, grrr, como si fuera un niño. Rachel, mi hija, estaba arrodillada junto a Henry, ajustándole el gorro de cumpleaños en la cabeza. En la mesa, un montón de regalos recién abiertos, con las cajas por todo el suelo como el detrás del escenario de allí, un teatro. Me retiré al fondo de la cocina, justo para sacar la charola con el pollo horneado, mientras revisaba el pudín que estaba enfriándose en la encimera. Para esta fiesta preparé 8 platillos. 8. Desde frijoles estilo sureño, tocino, pollo rostizado con miel, hasta el pay de calabaza que Henry había amado desde pequeño. Todo lo cociné yo con mis propias manos, con ingredientes que elegí personalmente, sazonando con esmero desde temprano en la mañana. Rachel gritó: «Mamá, no se te olvide el pudín para Henry. Traje unos frijoles edamame de Nashville. ¿Me los puedes poner en los frijoles guisados, porfa? A mi esposo le encantan esos que haces». No respondí, solo sonreí, una sonrisa delgada y cansada. El tipo de sonrisa que si la mirabas fijamente, te dabas cuenta de que no era genuina. Me acerqué a la puerta de la cocina, la entreabrí y grité: «George, ¿me puedes ayudar a lavar? Esta charola de carne, estoy ocupada». No hubo respuesta. Volví a llamar más fuerte: «George». Silencio. Lo único que escuché fue risas, el sonido de platos chocando, Henry gritando de emoción al abrir los regalos. Me quedé quieta, mirando la cocina llena de grasa y humo. Luego volví a la encimera, seguí cortando papas, revolviendo los frijoles, envolviendo el pastel, limpiando el sudor que me corría por la espalda. Mis manos ardían, la espalda me dolía. Las piernas estaban entumecidas de estar de pie desde las 6 de la mañana hasta ahora. Antes pensaba que estos encuentros familiares eran la razón por la que vivía, pero no sé desde cuándo. Me convertí en la sombra de atrás, una máquina de cocinar que sabe sonreír, callar y desaparecer en el momento adecuado. En el bolsillo de mi delantal todavía estaba el boleto de lotería que compré por la mañana. Me había ganado $10,000, algo tan inesperado que ni yo misma lo podía creer. Había pensado en compartir ese dinero con todos, comprarle un juguete especial a Henry, darle a Rachel un poco para que invirtiera y comprarme un abrigo nuevo. Tal vez era una señal, que merecía algo, aunque fuera una vez. Pensé que lo anunciaría en la cena, que lo convertiría en un juego, que sorprendería a todos. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, alguien me pedía que hiciera algo, o Henry gritaba porque un regalo se había roto, y entonces me quedaba callada. No sabía qué esperaba: un agradecimiento, una mirada cariñosa, o solo que alguien entrara a la cocina, me pusiera la mano en el hombro y preguntara: «Elaine, ¿ya te cansaste? ¿Necesitas que te ayude en algo?». Solo eso, pero nadie entró. Estaba en medio de la cocina llena de humo, entre montañas de ollas y sartenes sin lavar, entre el aroma de la comida que ya no quería comer. Me sentía como una olla express hirviendo, funcionando, pero a nadie le importaba si estaba bien o no. Solo les importaba cuándo iba a explotar, y supe que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Henry era mi único nieto,
Una vez le cambié los pañales, lo cuidé toda la noche cuando tuvo fiebre, lo consolé cuando tenía pesadillas. Me privé de comer para ahorrar dinero y comprarle su primera bicicleta. Pero en este cumpleaños era la única persona que estaba en la cocina. Nadie me mencionó, nadie me esperó para comer, ni siquiera un ¿ya comiste, mamá? De repente, sentí que mis pies se sentían entumecidos en el piso frío de loseta. Esas manos que una vez acunaron a un niño, que amasaron galletas, que secaron lágrimas, ahora solo eran herramientas para servir a las personas que habían olvidado que alguna vez existí como persona. Afuera, Henry reía a carcajadas al abrir otro regalo. Quité el pollo del horno en silencio, lo puse en una fuente grande, le espolvoreé pimienta y luego suspiré profundamente. No quería llorar, no porque fuera fuerte, sino porque ya se me habían secado las lágrimas hace mucho tiempo. Ya no era el centro de atención de nadie desde hacía mucho tiempo. Pero hoy, entre risas, aplausos y el olor a pastel dulce, de repente me di cuenta de que no solo me habían olvidado, me habían reemplazado. Y no sabía que, en unos minutos, esa sensación se convertiría en realidad. Una puñalada en el pecho, no con un cuchillo, sino con la sonrisa educada de la mujer a la que antes temía. Y esta vez no vino sola, vino con el pastel, con un vestido impecable, con una voz dulce como jarabe, y llegó justo cuando estaba a punto de poner el último platillo en la mesa. Estaba dando vueltas en la cocina, lidiando con la carne asada que se estaba quemando cuando George empujó la puerta de la cocina, sin tocar, sin siquiera mirarme. «¿Qué haces que tardas tanto?», gruñó. «Todos tienen hambre. ¿Qué diablos estás haciendo en la cocina?». Me di la vuelta con el sudor todavía goteando por mi sien, con las pinzas para la carne en la mano. «Estoy tratando de terminar. Solo falta un platillo». George negó con la cabeza, sacó un pañuelo y se secó la frente, como si él fuera el que hubiera estado parado frente al horno durante horas. «¿Cuánto tiempo vas a tardar en la cocina? La gente ya casi se muere de hambre». Me mordí el labio sin decir nada. El dolor de espalda se extendió a mis hombros, pero traté de volver a la comida en silencio. Algo dentro de mí comenzó a agrietarse. En ese momento Rachel gritó: «Mamá, ven a abrir la puerta. Llegó una invitada especial». Me sequé las manos rápidamente. Salí y mi corazón se encogió. Lillian Harper era afroamericana, la mujer que alguna vez fue un nombre prohibido en esta casa. Cabello rubio ondulado, un vestido de seda color crema, labios rojos y una sonrisa que había practicado toda su vida para lucir inofensiva pero llamativa. «Elaine, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo, con voz dulce como jarabe. «Escuché que hoy es el cumpleaños de Henry. Traje un pastelito para celebrar». Antes de que pudiera reaccionar, Rachel intervino. «¿Te acuerdas, mamá? Estudió con papá. Nos reencontramos en la reunión de la escuela. A Henry le encanta». George salió de la sala, con una copa de vino en la mano, y con entusiasmo dijo: «No te quedes afuera, Lil. Pasa, mi amor». Me quedé paralizada. La palabra «mi amor» de George fue como una bofetada en medio de la multitud. Cuando Henry vio el pastel que traía Lillian, gritó: «La abuela Lillian trajo un pastel mejor que el de la abuela Elaine». Luego corrió, levantó el pastel de 3 pisos cubierto con crema verde azulada y gritó: «No me gusta el pastel de la abuela Elaine», y me lo aventó. La crema del pastel salpicó por todas partes, cubriéndome la cara y goteando por mi cuello. Antes de que pudiera limpiarme, la taza de chocolate caliente en las manos de Henry se estrelló contra mi pecho. Quemadura, dolor, vergüenza. La taza cayó al suelo y se hizo pedazos. Jadeé un poco y luego me quedé inmóvil. La habitación de repente quedó en silencio, pero George lo rompió con una frase tan seca como ceniza: «No exageres, es el cumpleaños del niño. No voy a pelear contigo aquí». Me volví para mirarlo, con los ojos temblorosos,
las lágrimas ya rodeando mis párpados. Rachel frunció el ceño. «Mamá, es solo pastel. Estás exagerando». Lillian se acercó con una servilleta y suavemente me quitó la crema del vestido susurrando. «¿Estás cansada? Yo me encargo del resto». Aparté su mano. Esa mano, que una vez le había robado la mirada a mi esposo hace años, ahora jugaba el papel de salvadora. Y George, el esposo al que serví toda mi vida, se volvió hacia Rachel y sonriendo dijo: «No es muy buena para muchas cosas, pero tengo que admitir que no le gana a nadie cocinando». Me quedé como una estatua. Intenté darme la vuelta temblando para recoger los platos, pero mis manos se debilitaron. El plato se me resbaló y se hizo añicos en el suelo. George no se acercó a ayudarme, ni me preguntó si estaba bien. Solo arrugó la cara. «Limpia». «Eso». Levanté la cabeza, mis ojos ahora secos. Hablé lento, claro. Terminé. A partir de hoy ya no me necesitan. George se encogió de hombros, torció los labios. «Elaine, tienes 67 años, ¿crees que todavía tienes 20? Me enderecé. «Y si sales de esta casa», su voz era afilada como una cuchilla, «no vuelvas». No respondí. Me di la vuelta y caminé directo a la puerta trasera. Cada paso que daba se sentía en el piso de loseta helada. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. Nadie preguntó: «¿Estás bien?». Escuché la voz de George detrás de mí, lo suficientemente clara como para no olvidarla. Se fue, sin familia, sin dónde ir. A ver cuánto tarda en volver a suplicar. Y la última palabra, cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta, fue una frase que me hizo entender que, para ellos, nunca fui una persona. ¿Crees que salir de esta casa sin llevar el apellido Collins vas a lograr algo allá afuera? La puerta se cerró tras de mí, y al otro lado de la puerta estaba una vida pisoteada, pero ya no tenía miedo. Salí al patio trasero, caminé por el camino de ladrillos que conducía a la pequeña puerta lateral de la casa. Mis manos todavía temblaban por la quemadura, mi ropa todavía estaba llena de crema y chocolate frío, pero no miré atrás. Escuché la fiesta de cumpleaños continuar detrás de mí. Risas de niños, globos reventando, música alegre de un altavoz Bluetooth en el porche. Como si nunca hubiera habido una humillación ahí. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Salí a la calle, saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. La pantalla todavía estaba manchada con harina y grasa. Toqué la pantalla y pedí un Uber. El coche llegó en 3 minutos. Subí al asiento trasero sin saber a dónde iba. El conductor se volvió y preguntó: «¿A dónde la llevo, señora?». Respondí después de una pausa: «Al hospital, al más cercano». Me quedé callada todo el camino. El coche pasó por las calles que solía conocer también. Las tiendas donde solía llevar a Rachel a comprar vestidos de graduación, la panadería que soñaba con abrir, la iglesia donde fui a mi propia boda. Todo pasaba a través de la ventana del coche como una película vieja, y yo ya no era la protagonista. Llegué al hospital con la apariencia de haber pasado por una explosión. Mi ropa estaba mojada, mi pecho ardía y mi cara estaba tan inexpresiva que la recepcionista tuvo que preguntar 2 veces: ¿tuvo un accidente? ¿Viene acompañada? Sonreí, la primera sonrisa en horas, pero del tipo que hacía que el que estaba enfrente se estremeciera. No, vivo sola. Me llevaron a la sala de emergencias. El médico me examinó, determinó que era una quemadura de 2º grado leve, debía seguir el tratamiento. Me vendaron y me inyectaron un analgésico. Mientras la enfermera iba por las recetas, me quedé en la cama del hospital, mirando el techo blanco y frío. Por primera vez en 40 años, sentí que podía recostarme sin tener que escuchar a nadie decirme qué hacer. Solía ser una mujer con sueños. Suena gracioso, pero cuando vivía en Savannah, pasé 2 años horneando todas las noches solo para
probar mis propias recetas, con la esperanza de abrir una pequeña panadería junto a la gasolinera. Dibujé planos en papel, calculé el precio de cada muffin, soñé con clientes habituales que llegaran cada mañana solo para decir: «Señora Elaine, ¿hay pan de manzana hoy?». Pero luego nació Rachel y George se quedó sin trabajo temporalmente. Doblé esa hoja de papel y la metí en el cajón y nunca más la volví a sacar. En cambio, comencé a vivir con cuidado. Calcular cada comida, buscar cupones de descuento, levantarme antes del amanecer para preparar el almuerzo para mi esposo e hija. Cada día era una larga lista de tareas del hogar que nadie veía. Yo era la que compraba todo en la casa, desde muebles, cortinas, toallas, hasta las velas perfumadas que se ponían en el baño y que nadie notaba. A George nunca le gustó que hiciera algo fuera de casa. Solía decir: «Las mujeres que trabajan solo traen más estrés a casa». Escuché y asentí. Me quedé en casa. Lavaba la ropa, planchaba, cuidaba a su madre hasta que cerró los ojos. No culpé a nadie. En ese momento pensé: tal vez eso es correcto. Que la buena mujer es la que sabe retirarse, la que apoya en silencio a la familia sin tener que hablar ni exigir nada. Cuando Rachel creció y comenzó a estudiar lejos, continué con mi nuevo rol, ser la sombra detrás de su éxito. Yo era quien envolvía los regalos de Navidad para su novio cuando ella lo olvidaba, la que preparaba cajas de almuerzo decentes cada vez que venía de visita, la que escondía las lágrimas cuando mi hija comenzaba a llamar menos y hablaba con su madre solo unos minutos. Viví casi toda mi vida en la plenitud, pero no tenía una posición real en ninguno de sus hermosos recuerdos. No aparecía en la historia de orgullo de Rachel cada vez que se la contaba a sus amigos. Solo era: mi madre cocina muy bien, un detalle al margen, sin nombre, sin forma. Incluso cuando nació Henry, mi papel era solo de guardián temporal. Lo cuidé los días en que Rachel regresó al trabajo. Lo consolé toda la noche cada vez que le salían los dientes. Lo cargué todo el invierno cuando no dejaba de toser. Pero luego, cuando creció un poco, me dijeron: «Mamá, no consientas demasiado a tu nieto». Retrocedí un paso. Esta vez no me resistí. Ya estaba acostumbrada. Durante 39 años de matrimonio, nunca tuve un día libre en el verdadero sentido de la palabra. Sin viajes, sin aniversarios reales para mí. En mi 30 aniversario de bodas, George me llevó a un restaurante buffet y dijo: «Come rápido y luego nos vamos. Tengo fútbol por la noche». En ese momento solo sonreí, porque pensé: si sigo amando, sigo sacrificándome, algún día se darán cuenta. Pero ahora lo sé. Hay sacrificios que nunca se ven, porque ya están acostumbrados a que yo exista como parte de la base de la casa, silenciosa, limpia y que siempre debe estar allí. Después de salir del hospital, no llamé a Rachel, no llamé a George, no llamé a nadie. Llamé a un taxi y le pedí que me llevara a un pequeño hostal a las afueras de Charleston, un lugar viejo, con el letrero descolorido, con habitaciones, con olor a humedad y toallas ásperas, pero para mí era el paraíso. Me quité el delantal, lo enrollé, lo metí en el bote de basura sin dudarlo. Me bañé con agua caliente, dejando que el agua corriera por las quemaduras, por el cuello, por el cabello. Me lavé el cabello, me rasuré las piernas, me peiné y luego me senté frente al espejo y miré a la mujer que me miraba a mí. Ya no era la madre de Rachel o la esposa de George, era yo, era Elaine Walker, y me di cuenta de que todavía estaba viva. Esa noche pedí una hamburguesa y una lata de refresco fría. Encendí la televisión sin ver nada, solo para que la habitación tuviera sonido. Me senté a comer lentamente, sin prisa, sin preocuparme por lo que necesitaba hacer a continuación. Me comí todas las papas fritas sin sentirme culpable. Me bebí toda la lata de refresco sin que nadie me recordara que debería evitar el azúcar. Luego saqué mi boleto de lotería de mi billetera. El boleto estaba arrugado con un poco de aceite del delantal.
Revisé los números ganadores en mi teléfono. Eran los mismos números, $10,000. Como un asentimiento del universo, un susurro. Vete, no vuelvas. A la mañana siguiente fui al banco. Retiré todos mis ahorros a mi nombre. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Alquilé un coche pequeño y encontré un estudio cerca de la playa. El apartamento no tenía muebles, solo una silla de madera, una cama individual y una ventana que daba a un patio trasero lleno de robles. Pero cuando entré supe, por primera vez en mi vida, tenía un lugar que era mío. No dejé una nota, no envié una carta, no dejé llaves. Esa casa, ese apellido Collins, esa familia, me había ido no solo con mis pies, sino con toda mi alma. Y me juré, a partir de ese día, que nunca más volvería a ser la mujer que solo se mencionaba porque sabía cocinar. Viví casi una semana en ese apartamento vacío, donde la luz del sol entraba sin ser bloqueada por ningún objeto, donde nadie entraba a preguntar ¿qué vas a cocinar hoy? O a dejar un montón de ropa sucia frente al baño. Mis mañanas empezaban con silencio, sin despertador, sin el llanto de los niños, sin el murmullo de mi esposo buscando café. Solo el viento silbando a través de la ventana y el sonido de la taza de cerámica chocando contra el lavabo cuando me preparaba una taza de té caliente. Por primera vez, cocinaba no para ser alabada, sino simplemente porque quería comer. Un sándwich de queso derretido, un poco de fresas frescas, rebanadas de pan tostado crujiente, todo sin necesidad de que nadie me felicitara. Lo puse en la mesa, me invité a sentarme y comí. Cada bocado, cada masticación, cada trago, como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo desde cero. Una mañana, fui a la farmacia cerca de casa a comprar medicina para las quemaduras. Mientras estaba parada torpemente frente a los estantes, una voz resonó detrás de mí, suave y decidida. ¿Está buscando algo para ampollas o un gel para el dolor? Me di la vuelta. Era una chica joven, con cabello negro ligeramente rizado, vestida con una blusa blanca, con una placa con su nombre, Marina. Me miró con una mirada que no era de lástima ni de entrometida. Era solo la mirada de alguien que ve a otra persona que necesita ayuda. Me señalé el pecho, donde todavía tenía una venda. Quemaduras por chocolate caliente. Asintió. Este es el mejor. No tiene un olor fuerte. No reseca la piel si lo usas mucho. Si lo necesita, puede pasar por la pequeña clínica al otro lado de la calle. Abrimos hasta la noche. Asentí con agradecimiento. No sé por qué, pero solo esa simple frase me hizo sentir que me veían, no como una abuela perdida, sino como una persona real que existía en este mundo. Fui a casa, abrí el armario y saqué mi viejo teléfono. Borré todos los contactos con el apellido Collins. Creé una nueva cuenta en las redes sociales. No usé mi nombre completo, solo puse Elaine is still here. No publiqué nada complicado, solo fotos del pan que acababa de hornear, una planta que cultivé con una cebolla seca que sobró en la nevera, o la puesta de sol que daba al césped trasero. Pero cada palabra que escribí, cada imagen que elegí, era yo, no para que alguien la viera, sino para recordarme a mí misma, todavía estoy aquí. Y un día, Marina me envió un mensaje desde su cuenta personal. El pan se ve delicioso. ¿Da clases de panadería? Vacilé frente a la pantalla. ¿Cuánto tiempo hacía que no le enseñaba nada a nadie? ¿Cuánto tiempo hacía que no usaba mi conocimiento para ayudar a otros además de cocinar por encargo? Respondí simplemente, nunca lo he hecho. Pero si no le importa que sea un poco lenta. Marina respondió con un emoji de un pastel en forma de corazón y una frase que casi me hace llorar. Solo necesito que seas tú misma. Así que cada sábado por la tarde, Marina venía con los ingredientes en la mano. Mezclábamos la masa, rompíamos huevos,
Poníamos el temporizador, contábamos historias. Le enseñé a sentir la suavidad de la masa con las manos, a escuchar el sonido crack cuando la corteza del pan acababa de hornearse. Y Marina me contó su vida, que tampoco era tan fácil como la mía. Después de la tercera clase, Marina trajo un pañuelo, lo puso sobre la mesa y dijo: debería tener su propio logo. Si abre una tienda en línea, yo le haré la página web. Me eché a reír, la primera risa genuina en muchos años. Dije: ¿una anciana de 67 años abriendo una panadería en Internet? ¿Cree que alguien comprará? Marina no, se echó a reír. Solo me miró, con una seriedad inusual. Mucha gente, la gente no solo compra pan, compra emociones reales. No respondí, pero esa noche miré la pequeña cocina de mi apartamento de alquiler. El horno pequeño, la encimera pequeña, el refrigerador de una sola puerta, y sentí que tal vez no necesitaba una gran panadería como la que había soñado. Tal vez solo necesitaba un rincón, un lugar donde pudiera ser yo. Puse mi mano en mi pecho, donde la quemadura estaba sanando, y pensé para mí misma: tal vez no morí como pensé, solo me quedé dormida en la vida equivocada, y ahora me acabo de despertar. Pensé que me había separado de ellos. Cambié mi número de teléfono, borré todos los contactos, me mudé y viví como otra persona. Ya no llevaba el apellido Collins, ya no pertenecía a esa casa. Pensé que con eso sería suficiente. Pero el pasado no se rinde fácilmente, especialmente cuando no acepta que has cambiado. Todo comenzó con un mensaje extraño enviado a mi nueva cuenta de redes sociales, la que yo creía que nadie de mi antigua familia podría encontrar. Abuela, soy Noah. Mamá dice que estás enferma. ¿Estás bien? Miré fijamente esa frase durante mucho tiempo. Noah. El niño que me había aventado el pastel, que me había arrojado chocolate encima y luego siguió la fiesta de cumpleaños como si yo no hubiera existido. El niño que una vez abracé durante 3 noches seguidas cuando tuvo convulsiones por la fiebre. Puse mis manos en el teclado y las retiré. No respondí. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero luego lo cogí, porque mi vieja personalidad aún no había muerto por completo. Elaine era la voz de George. Lo reconocí de inmediato, todavía con el tono altivo, la forma de hablar como si él fuera el que se estaba humillando. ¿Sabes dónde estoy?, pregunté con la voz ronca. No es difícil de averiguar, dijo. Rachel vio algunas fotos tuyas en Internet. ¿Con ese nombre crees que puedes esconderte por mucho tiempo? No respondí. Solo lo escuché carraspear, y luego la siguiente frase salió suave como un suspiro, pero resonó en mí como una cuchilla vieja. No tienes que exagerar tanto. Me reí, una risa vacía. George continuó. ¿Podemos hablar cara a cara sobre lo de la familia? ¿Qué familia?, le corté la palabra. No creo que todavía tenga nada que ver con los Collins. Diana se sintió herida por tu culpa, dijo, y casi quiero tirar el teléfono. Vino por el cumpleaños de Noah, no para que la insultaras. Apreté la correa de mi bolso. Ella vino porque quería verme empujada hacia afuera, George, y le diste eso. Un largo silencio. Luego, George terminó con una frase llena de amenazas. ¿Crees que salir de esta casa sin llevar el apellido Collins vas a lograr algo allá afuera? No respondí. Colgué. 2 días después, estaba poniendo el pan en la mesa cuando Marina entró corriendo agitada. Vio la publicación de Rachel. Abrí mi teléfono con el corazón hundido. En el perfil de Rachel había una larga publicación sobre la madre que se fue de casa por una pequeña disputa y luego volvió a hablar mal de su familia en Internet. Debajo, cientos de comentarios, gente compadeciéndose, críticos, preguntando mi dirección. Un clip de un video que subí a mis historias,
donde estaba en la cocina, sonriendo con Marina, fue publicado de nuevo con la leyenda: abandonó a Millie, su hija, a su nieto, vive feliz como si nunca nadie se hubiera lastimado. Me senté en la silla. No lloré. Solo sentí que, una vez más, la historia sobre mí estaba siendo contada, no con mi voz. Esa noche grabé mi primer video. Me senté frente a la cámara de mi teléfono, con un suéter de lana gris, con el cabello recogido, sin maquillaje en los ojos. Miré directamente a la lente. Mi voz era ronca pero segura. Hola a todos. Mi nombre es Elaine, tengo 67 años y esta es mi historia, sin cortes, sin intermediarios, sin distorsiones. Conté sobre la quemadura, sobre el pastel que me aventaron, sobre las palabras frías como el hielo. Me subí las mangas y le mostré a todos la cicatriz que todavía estaba allí. No derramé lágrimas, no le supliqué a nadie que se pusiera de mi lado. Solo dije, no me fui. Me dejaron atrás. A la mañana siguiente, el video superó los 2 millones de visitas. Los comentarios inundaron. La gente contó historias de madres olvidadas, de esposas que fueron reemplazadas, de mujeres que pensaron que estaban rotas, pero que estaban aprendiendo a mantenerse firmes. Y yo, en el pequeño apartamento, entre las nuevas macetas y la panadería que aún estaba caliente, por primera vez sentí que me creían, que me escuchaban. No necesitaba que pidieran perdón. Solo necesitaba contar mi historia con mi propia voz. Pensé que me había separado de ellos. Cambié mi número de teléfono, borré todos los contactos, me mudé y viví como otra persona. Ya no llevaba el apellido Collins, ya no pertenecía a esa casa. Pensé que con eso era suficiente, pero el pasado no se rinde fácilmente, especialmente cuando no acepta que has cambiado. Todo comenzó con un mensaje extraño enviado a mi nueva cuenta de redes sociales, la que yo creía que nadie de mi antigua familia podría encontrar. Abuela, soy Noah. Mamá dice que estás enferma. ¿Estás bien? Miré fijamente esa frase durante mucho tiempo. Noah, el niño que me había aventado el pastel, que me había arrojado chocolate encima y luego siguió la fiesta de cumpleaños como si yo no hubiera existido. El niño que una vez abracé durante 3 noches seguidas cuando tuvo convulsiones por la fiebre. Puse mi mano en el teclado y la retiré. No respondí. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero luego lo cogí, porque mi vieja personalidad aún no había muerto por completo. Elaine era la voz de George. Lo reconocí de inmediato. Todavía con el tono altivo, la forma de hablar como si él fuera el que se estaba humillando. ¿Sabes dónde estoy?, pregunté con la voz ronca. No es difícil de averiguar, dijo. Rachel vio algunas fotos tuyas en internet. ¿Con ese nombre crees que puedes esconderte por mucho tiempo? No respondí. Solo lo escuché carraspear, y luego la siguiente frase salió suave como un suspiro, pero resonó en mí como una cuchilla vieja. No tienes que exagerar tanto. Me reí, una risa vacía. George continuó. ¿Podemos hablar? Cara a cara, sobre lo de la familia. ¿Qué familia?, le corté la palabra. No creo que todavía tenga nada que ver con los Collins. Diana se sintió herida por tu culpa, dijo, y casi quiero tirar el teléfono. Vino por el cumpleaños de Noah, no para que la insultaras. Apreté la correa de mi bolso. Ella vino porque quería verme empujada hacia afuera, George, y le diste eso. Un largo silencio. Luego, George terminó con una frase llena de amenazas. ¿Crees que salir de esta casa sin llevar el apellido Collins vas a lograr algo allá afuera? No respondí. Colgué. 2 días después, estaba poniendo el pan en la mesa cuando Marina entró corriendo, agitada. ¿Vio la publicación de Rachel? Abrí mi teléfono, con el corazón hundido. En el perfil de Rachel había una larga publicación sobre
La madre que se fue de casa por una pequeña disputa y luego volvió a hablar mal de su familia en internet. Debajo, cientos de comentarios, gente compadeciéndose, críticos, preguntando mi dirección. Un clip de un video que subí a mis historias, donde estaba en la cocina, sonriendo con Marina, fue publicado de nuevo con la leyenda: abandonó a su hija, a su nieto, vive feliz como si nunca nadie se hubiera lastimado. Me senté en la silla. No lloré. Solo sentí que, una vez más, la historia sobre mí estaba siendo contada, no con mi voz. Esa noche grabé mi primer video. Me senté frente a la cámara de mi teléfono con un suéter de lana gris, con el cabello recogido, sin maquillaje en los ojos. Miré directamente a la lente. Mi voz era ronca pero segura. Hola a todos. Mi nombre es Elaine. Tengo 67 años y esta es mi historia. Sin cortes, sin intermediarios, sin distorsiones. Conté sobre la quemadura, sobre el pastel que me aventaron, sobre las palabras frías como el hielo. Me subí las mangas y le mostré a todos la cicatriz que todavía estaba allí. No derramé lágrimas. No le supliqué a nadie que se pusiera de mi lado. Solo dije, no me fui. Me dejaron atrás. A la mañana siguiente, el video superó los 2 millones de visitas. Los comentarios inundaron. La gente contó historias de madres olvidadas, de esposas que fueron reemplazadas, de mujeres que pensaron que estaban rotas, pero que estaban aprendiendo a mantenerse firmes. Y yo, en el pequeño apartamento, entre las nuevas macetas y la panadería que aún estaba caliente, por primera vez sentí que me creían, que me escuchaban. No necesitaba que pidieran perdón. Solo necesitaba contar mi historia, con mi propia voz. Estaba empacando el cuarto lote de galletas de canela esa mañana para la pequeña feria de alimentos de la comunidad cuando sonó el timbre. Rara vez recibía visitas en mi departamento. Marina normalmente avisaba con anticipación. Las entregas se dejaban en la puerta. Pero hoy alguien tocó el timbre. Abrí la puerta y no me sorprendió. George llevaba una camisa celeste, pantalones, color café, y parecía que iba a una reunión de la escuela secundaria en lugar de buscar a la esposa que se había ido hace 7 meses. Sus ojos estaban un poco cansados, pero su postura era la de siempre, inclinándose un poco hacia adelante, como si quisiera acercarse, pero no se atreviera a cruzar. Elaine. Me llamó por mi nombre. Ya no mi amor, ya no ella. Me quedé parada en la puerta sin invitarlo a entrar. No quiero molestar, dijo. Solo quiero hablar un poco. No dije nada, solo me crucé de brazos. Vi tu video y Rachel también, continuó George. ¿Podemos resolver esto en privado? La publicación complicó las cosas. Lo miré. Mis ojos ya no dolían, ni sentían rencor. Solo una delgada capa de sobriedad después de tantos años de angustia. ¿Vienes a pedirme que quite el video?, pregunté. George suspiró. Rachel solo quiere proteger a Henry. El niño no entiende nada. Piensa que lo odias. Apreté las manos tratando de mantener la calma. No lo odio, pero no puedo seguir siendo la abuela amable en la historia que se inventaron ustedes. George evitó mi mirada. Un momento de silencio. Lillian también está dolida. Soltó, lo que me hizo reír entre dientes. Ella vino por el cumpleaños de Henry, no para que la insultaras. Lo miré con la voz tranquila, pero firme como un cuchillo cortando una tabla. George, no insulté. Reaccioné. Llevas 40 años confundiendo esas dos cosas. Apretó la correa de su maletín. Miró al suelo. ¿Vas a seguir así? ¿Así? Sonreí. ¿Libre? ¿Que me llamen por mi nombre? No ser vista como la máquina de cocina. Y niñera. Si es así, sí. Voy a seguir así. George me miró de nuevo. ¿De verdad quieres divorciarte? Tienes 67 años, Elaine.
No es fácil allá afuera. Me alejé un paso, entré a la casa y volví con un sobre blanco. Lo firmé hace 3 semanas, dije, y se lo entregué. La solicitud de divorcio, con el acuerdo de separación de bienes. Casa, coche, cuentas conjuntas, no necesito nada, quédatelo. George abrió el sobre, revisó los documentos. No miré, solo dije, recuperé mi nombre, Elaine Walker, ya no Collins. Ya no pertenezco a una familia que me necesita pero no me respeta. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego soltó una frase, como si me la arrojara a la cara. ¿Crees que salir de esta casa sin el apellido Collins vas a lograr algo allá afuera? Levanté la cabeza. Mis ojos no derramaron lágrimas, solo brillaron con algo frío como el cristal. Vivo, me quieren, gano dinero. Me despierto sin miedo y sonrío de verdad, cada día. ¿Y ustedes? Viven juntos, se consumen en silencio. ¿Vale la pena? George se quedó allí, sin responder. Y supe que ya no volvería a verme. Cerré la puerta, esta vez no con suavidad, y cuando me di la vuelta, vi a Marina de pie en la cocina, con los ojos llorosos. La miré y dije simplemente, se acabó. Finalmente cerré la puerta que debería haber cerrado hace 20 años. No recuerdo exactamente qué día dejé de sentirme culpable cuando me despertaba sin revisar el teléfono. Tal vez, puesto el tercer, día después de que George se fue. O tal vez fue cuando Marina me tomó la mano y me mostró cómo poner mis pasteles en la plataforma de comercio electrónico de la comunidad local. Y recibí mi primer pedido con este mensaje. Vi tu video. Gracias por no callarte. Llamé a mi pequeña tienda Elaine's Second Rice. En parte porque era jerga de panadería. La masa después de amasar debe descansar por segunda vez antes de hornear. Y en parte porque yo también. Estaba floreciendo por segunda vez en Middle Centuries, mi vida, pero esta vez no era moldeada por nadie más. Al principio, solo unos pocos pedidos. Galletas de jengibre, galletas de nuez con sal marina y el plato que solía preparar cuando Rachel era pequeña, pastel de durazno y canela. Pensé que la gente solo las pediría por curiosidad. Pero luego volvieron a pedir más. Y luego las recomendaron a sus amigos. Y luego alguien de la comunidad escribió un elogio sobre mí en un grupo de Facebook y los pedidos se triplicaron en una semana. Ya no me quedaba dormida porque tenía que hacer los informes financieros de George. Me quedaba dormida porque hacía pasteles para mí. La diferencia es que me sentía viva. Marina me diseñó el logo, un círculo amarillo pálido, en cuyo centro había una mujer de pie en una cocina, con guantes para el horno, con una sonrisa. Sin rostro, solo una silueta, pero me reconocí a primera vista. Pegué ese logo en cada caja de pastel. Cada vez que lo veía, recordaba quién era. Además de hornear, comencé a dar una pequeña clase de cocina todos los sábados en el centro comunitario. Solo 6 personas, 3 amas de casa jubiladas, un estudiante que había abandonado la universidad, 2 mujeres que acababan de escapar de un matrimonio abusivo. No solo aprendimos a cocinar, aprendimos a mirarnos sin juzgar. Contamos historias con el aroma de la canela, con el sonido ping del horno cuando el pastel está hecho. Conté la historia de cómo viví tantos años como si fuera culpable de nacer. Y también conté cómo había aprendido a vivir de nuevo, sin pedirle permiso a nadie. Una tarde de otoño, recibí una invitación para la ceremonia de homenaje de la comunidad. Me llamaron icono de la reencarnación del año. Estaba a punto de no ir, pero Marina dijo, no vas a recibir el premio. Vas para que la gente como yo sepa que renacer es real. Me puse un vestido verde oliva, sencillo, pero elegante. Mi cabello era más corto, ya no lo peinaba como a George le gustaba. Me paré en el pequeño escenario, mirando a la multitud de unas pocas cientos de personas. Ninguno de ellos era mi antigua familia, pero nadie me hacía sentir sola. Dije una sola frase. Soy Elaine Walker, y esta es la primera vez en mi vida que vivo por mí.
no para ser amada, sino para ser yo misma. Los aplausos no fueron ruidosos, pero los escuché claramente, profundamente, como el pastel recién horneado, sin necesidad de tocar la puerta, solo abrir el horno y el aroma se extiende por la habitación. Esa noche fui a casa, encendí la luz amarilla tenue, llené de agua la planta de lavanda recién plantada y me senté junto a la ventana. Ya no esperaba que Henry me recordara. No esperé a que Rachel pidiera perdón. Tampoco pensé que George entendiera por qué no volví. Y curiosamente me sentí en paz. Finalmente me di cuenta. Lo más doloroso no es dejar a una familia. Lo más doloroso es quedarse en ella cuando ya no te consideran parte de ella. Ahora me he ido. Y estoy viviendo. Sin luchar, sin resentimiento. Estoy sentada frente a la encimera de la cocina, rompiendo trozos de chocolate negro para preparar la nueva tanda de galletas cuando suena el teléfono, un número desconocido. Estuve a punto de no responder, pero luego, sin ninguna razón, alcé la mano y escuché. «Elaine». Me quedé en silencio. Era George. Su voz ya no era aguda ni autoritaria como siempre. Tenía algo seco, inquieto y perdido. No tengo derecho a llamar, pero solo quiero saber si estás bien. Sonreí levemente, no porque me hubiera ablandado, sino porque finalmente, después de tantos años, pude escuchar el verdadero vacío en su voz. Estoy bien, muy bien, respondí. Intencionadamente usé la palabra señora, la tercera persona, como una barrera entre él y yo. George se quedó en silencio por un largo tiempo. Pensé en nosotros, en cómo te he tratado, con todo. ¿Crees que todavía tenemos una oportunidad? No sentí ira, no sorpresa, solo sentí algo familiar, el tipo de hombre que solo regresa cuando pierde su agarre. Respondí lenta, tranquila, suavemente. Lo siento. Estoy viendo la puesta de sol en Asheville. La señal es débil. No escucho bien. Y colgué. Esa noche no pensé más en él. Solo tomé té. Vi una película con Marina y dormí profundamente, sin sueños, sin fatiga. Pero las viejas amistades no solo son George. 3 días después, recibí un correo electrónico de Rachel. El asunto era: «Perdón, mamá». El contenido solo tenía unas pocas líneas. No sabía cuánto había soportado. Estaba demasiado acostumbrada a que siempre estuvieras allí. Henry pregunta mucho por ti. Si pudieras, solo reunirte una vez. Lo leí todo, sin borrarlo, sin responder de inmediato. Lo dejé ahí. Esa tarde llevé la carta a la imprenta, la doblé y la puse en el cajón junto a las fotos de los pasteles que solía hacer para Henry. El pastel de tren, el pastel de cumpleaños número 2, las magdalenas con cada letra deletreando su nombre. Aún conservo todo, pero no retengo el viejo rol. Esa noche publiqué una simple historia. Una foto mía sentada en el pequeño jardín, con una taza de té en una mano y acariciando al gato Charlie con la otra. Leyenda: no todo el que regresa merece que le abras la puerta. Los comentarios explotaron. Una mujer escribió: «Eres un recordatorio para nosotras que perdonar no es lo mismo que aceptar». No sentí dolor al rechazarlos. Solo me sentí ligera. Ya no era la que esperaba las comidas familiares. Ya no era la madre, la esposa, la abuela, que solo existía cuando alguien necesitaba que la guiaran, que limpiaran, que cargaran con los errores. Soy Elaine Walker, la mujer que se levantó, se fue y volvió a vivir, sin necesidad de una disculpa para permitirse ser feliz. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera un pedido urgente de pan, ni una cita, sino porque quería. Era otoño. La luz del sol se rompía ligeramente en la ventana de cristal esmerilado. Preparé una tetera de Mid-Saint-Esprit, té de manzanilla,
Me puse la chaqueta gruesa que acababa de lavar y me senté junto a la mesa de madera junto a la ventana. Charlie, el gato gordo y perezoso que adopté de un refugio, saltó al sofá junto a mí, frotó la cabeza contra mi mano y se acurrucó como un pan de jengibre. Abrí el viejo cuaderno de cuero y por primera vez en muchos años no escribí un pedido, no escribí una receta, solo escribí unas líneas. Ojalá me hubiera atrevido antes, pero no importa, porque ahora me atrevo. Esa frase finalizó como un punto redondo, sin remordimientos, sin tormentos, solo la verdad. Al mediodía, fui a la clase de pintura en el centro comunitario. La profesora era casi 40 años más joven que yo, pero me habló como una amiga. Al principio, solo iba para acompañar a Marina, pero luego me gustó la forma en que los colores se extendían con cada pincelada, sin ataduras, sin control, sin necesidad de ser correctos. Vivía como vivo yo. Pinté una ventana abierta. Afuera, el campo, una mujer pequeña de pie bajo el sol, con las manos levantadas, con el pelo al viento, sin rostro, sin nombre, pero sé que soy yo. Por la noche, envolví algunas sobras de pan. Las llevé a la casa de al lado, una anciana viuda que vive con 2 perros. Abrió la puerta, feliz como si hubiera ganado la lotería. Tomamos té juntos, hablamos de la lavanda en el balcón y de lo agradable que es el clima frío. De camino a casa, vi a un grupo de jóvenes riendo en la acera, la luz amarilla cayendo sobre sus cabellos como una fina capa de polvo. Un momento muy normal, pero sentí que mi corazón se calentaba como un pastel recién horneado. Cuando llegué a casa, saqué mi teléfono, tomé una foto, mi mano sosteniendo una taza de té, frente a una ventana abierta y Charlie durmiendo plácidamente. Leyenda que escribí. Hoy no gané nada, no perdí nada, no esperé nada, pero viví un día completo y eso fue suficiente. Publiqué y apagué mi teléfono, sin comprobar los me gusta, sin necesitar comentarios. Me senté en la silla familiar, apoyé mis pies en el reposapiés, crucé las manos frente a mi pecho, incliné un poco la cabeza y miré el cielo por la ventana. La brisa nocturna se coló por la ventana, fresca, sola, pero no solitaria. Solía ser la mujer que vivía toda su vida para complacer a los demás. Ahora no. Ahora solo soy yo. Y todavía estoy aquí, silenciosa, orgullosa, gentil como una brisa que acaba de pasar por mi vida. Creía que el amor sincero sería correspondido, que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente sacrificada, me amarían y me respetarían como yo lo hice por ellos. Pero la verdad es que, cuanto más soportas, más creen que tienes la obligación de ser así, que naciste para servir, que estás tan acostumbrada a sacrificarte que no necesitas agradecer. No escribo estas líneas para quejarme, escribo para que tú, que estás leyendo esto, sepas que el silencio no es nobleza, sino ser devorado poco a poco. Solía ser la esposa en la cocina, la madre al lado, la abuela en silencio. Y fui reemplazada fácilmente con una sonrisa dulce de otra persona. Nadie me echó, pero todos tácitamente estuvieron de acuerdo en que ya no era necesaria. Pero lo que da más miedo que ser abandonado es creer que mereces ser así. Viví casi 70 años en sumisión y solo comencé a vivir de verdad a la edad que la gente dice que ya es viejo. Pero lo digo directamente, nunca es demasiado tarde para recuperar tu nombre, para recuperar la vida que tú mismo eliges. No escribo estas líneas para pedir rebelión, escribo para recordarte. No esperes a que otros reconozcan tu valor para empezar a vivir. Sal de la habitación donde te consideran invisible. Limpia, prepara el té, peínate y dite a ti mismo: me merezco una vida mejor. Y si te da miedo ir solo, recuerda, yo también tenía miedo, pero luego me di cuenta, es mejor ir solo que quedarse con las personas que te hacen sentir solo en tu propia casa. No estoy envejeciendo, acabo de empezar. Y espero que tú también empieces. No se necesita el consentimiento de nadie.
No se necesita el permiso de nadie, solo se necesita una cosa, que entiendas que lo mereces. Elaine Walker, una mujer que se quedó callada durante la mitad de su vida y eligió hablar antes de que fuera demasiado tarde.